con el ingeniero hemos hablado de que no solo avanzan en tercera, avanzan superficies de segundo orden también. Así que vamos a hacer un par de ejercicios. A ver. Ya. Entonces tenemos este ejercicio. Va a ser nuestro ejercicio número 1. Y nos dice hallar la ecuación del cilindro cuyas generatrices son paralelas al vector A. Y allí nos da las ecuaciones de las directrices. Entonces, un momentito. Ya. Entonces nos pide hallar la ecuación del cilindro y nos da la ecuación de la directriz. Por si acaso, si es que no saben cuál es la directriz y la generatriz, la directriz es lo que da dirección, aunque suene redundante. Cuando se hacen, por ejemplo, las personas que se hacen tatuajes, imaginen que ese es el brazo, lo que está en rojo es el brazo, y lo que está con naranja es el láser con el que le hacen. Y esta va a ser la generatriz. Esta es la generatriz y la curva roja es la directriz. Entonces, cada vez que el láser se mueve de forma paralela a las demás líneas, y así se forman los cilindros, y cilindros de cualquier tipo. En este caso, tenemos este cilindrito, que es x cuadrado más y cuadrado igual a 9. Esto de aquí sería la generatriz. La generatriz, todas estas líneas de acá, que se van a ir moviendo a lo largo de una directriz. Y nos dicen que la directriz es esta de acá. De acá podemos ver que el radio es igual a 3. En un plano z igual a 1. Entonces, anotamos la otra condición que nos dice: las generatrices son paralelas al vector A. Entonces, por ejemplo, acá tenemos nuestro vector A, que van a ser paralelas a las generatrices de nuestro cilindro. Entonces, hallamos la ecuación primero de la generatriz. Y vamos a tener ecuación de la generatriz como una recta común. X menos un punto conocido dividido y menos y sub 0 y z menos z sub 0. Dividido entre un vector que es el vector direccional. Y como ya nos dan este de acá, que es paralelo a este vector, podemos utilizar ese vector direccional, que va a ser 2 menos 3,4. Valeria. Ya. Entonces esta parte lo voy a borrar. Y decimos, nos vamos a tomar un punto cualquiera de esta generatriz, de este cilindro, un punto P sub 0, que va a tener coordenadas X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0. Para realizar estos ejercicios, generalmente se hace eso, se dan un puntito que pertenezca a su volumen, a su cilindro, cono, lo que tenga. Entonces decimos, el punto P sub 0 pertenece a nuestro cilindro. Y nuestro cilindro está dado por la generatriz y la directriz. Entonces trabajamos con la directriz.
Lo que está con rojito es la directriz. Entonces tenemos que reemplazamos como el punto pertenece al cilindro, entonces sus componentes van a satisfacer las ecuaciones. X sub 0 al cuadrado más y sub 0 al cuadrado igual a 9 para un z sub 0 igual a 1. De aquí ya nos podemos reemplazar en la recta. Y de aquí vamos a tener que, vamos a reemplazar lo que necesitamos. Acá necesitamos y sub 0, acá necesitamos y sub 0. Y ya tenemos z sub 0 como dato. Entonces, aquí podemos ya. Z sub 0 es igual a 1. Y como ya tenemos ese dato, reemplazamos x sub 0 y y sub 0 de la ecuación de la generatriz. Entonces, despejando va a ser, vamos a igualar por partes. X menos x sub 0 sobre 2 va a ser igual a z menos 1 sobre 4 y y menos y sub 0 sobre menos 3 va a ser igual a z menos 1 sobre 4. Habiendo reemplazado eso, vamos a despejar x sub 0 y y sub 0. Entonces, despejando vamos a tener, primero simplificamos esta parte y x sub 0 sería x menos z menos 1 sobre 2. Y y sub 0 sería y más 3 cuartos de z menos 1. Listo. Entonces ya tenemos x sub 0 y y sub 0. Ya hemos trabajado con esta ecuación y nos falta trabajar con esta ecuación. Y vamos a reemplazar lo que acabamos de hallar. Vamos a decir que esta es la ecuación alfa y reemplazamos en alfa. X sub 0 va a ser x menos z menos 1 sobre 2 al cuadrado más y sub 0, que va a ser y más 3 cuartos de z menos 1 al cuadrado igual a 9. Y listo, desarrollemos un poco, que va a ser 2x menos z más 1 al cuadrado sobre 4 más 4y más 3z menos 3 sobre 16 al cuadrado igual a 9. Finalmente, 2x menos z más 1 al cuadrado más 4y más 3z menos 3 al cuadrado por 16. Entonces aquí nos va a quedar 4 y 9 por 16 sería 90 más 54. 144. Y después lo pueden desarrollar más, pero esta sería la ecuación de nuestro cilindro. Y como podrán ver, acá no tenemos ninguna variación. No tenemos ninguna constante. Todos estos son variables. No tengo un y sub 0, un x sub 0, ni un z sub 0 aquí. Y con eso ya hallamos la ecuación de nuestro cilindro. ¿Tienen alguna duda?
Ok. Ahora vamos a realizar este problemita que ahora nos piden hallar la ecuación del cono. El anterior ejercicio era la ecuación de un cilindro. Entonces, nos dice el eje OY es el eje de un cono circular que tiene vértice en el origen de coordenadas. El vértice está en el origen de coordenadas 0,0,0. Ya. Sus generatrices forman un ángulo de 60 grados con el eje OY. Entonces, estas son las generatrices. Estas de acá. Y forman 60 grados. Entonces, de aquí va a ser 60 grados. Al igual que abajo. Con el eje OY. Este es O, que es igual al punto B. Allá la ecuación del cono. Entonces, primero nos damos un lugar de trabajo. Empezamos por esto. El seno de 60 grados es igual a raíz de 3 sobre 2. Y el coseno de 60 grados es igual a 1/2. Sabemos que este es el cateto opuesto y esta es la hipotenusa. Sabemos que este es el cateto adyacente y esta es la hipotenusa. Entonces, del seno de 60 grados en el gráfico tenemos raíz de 3, el cateto opuesto. Entonces, esta parte de aquí va a valer raíz de 3. Y la hipotenusa va a valer 2. Ahora que tenemos del coseno, tenemos que el cateto adyacente es igual a 1. Entonces, cateto adyacente es igual a 1. Y la hipotenusa es 2. Entonces trabajamos para un plano y igual a 1. Entonces, hallamos primero la ecuación de las generatrices. En este caso vamos con la que estamos trabajando, la ecuación de la generatriz. ¿A la que va a ser igual? Ya sabemos la ecuación de la recta. X menos un punto conocido. Tenemos el vértice. Y menos un punto conocido y Z menos un punto conocido. Estoy utilizando el origen ahí. Y lo dividimos entre un vector direccional. En este caso vamos a utilizar el vector direccional de una de las directrices. Para un punto X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Entonces va a ser P menos el vértice. X sub 0 menos 0. Y sub 0 menos 0. Z sub 0 menos 0. Listo. Y hemos trabajado con la generatriz. Ahora trabajamos con las directrices. Con la ecuación de la directriz, si pueden ver en el gráfico, la directriz es eso que estoy marcando con naranja. Y ahí es una circunferencia. Generalmente escribimos la ecuación de la circunferencia de esta manera. X cuadrado más y al cuadrado es igual a y al cuadrado. Pero esto es en el plano XY. Si se proyecta sobre el plano XY. Ahora nuestra circunferencia se está proyectando sobre el plano XZ.
xz. Entonces la ecuación de esa circunferencia va a ser x cuadrado más z al cuadrado igual a radio al cuadrado. Pero el radio es igual a raíz de 3 al cuadrado. Estamos trabajando en el plano XY, en XZ sí, pero nuestra Y es igual a 1. Estamos trabajando con esta Y. Entonces, ese puntito que nos hemos dado va a ir recorriendo por todo este lugar. Como recorren las máquinas de tatuajes, ¿no? Y vamos a decir que este punto P sub 0, pertenece al cono. Y vamos a reemplazar en la directriz, que va a ser x sub 0 al cuadrado más z sub 0 al cuadrado igual a 3. Para un y sub 0 igual a 1. Listo. Ahora, como en el anterior caso, ¿no? Es muy similar. Y sub 0 ya tenemos es igual a 1. Y lo que necesitamos es x sub 0 y z sub 0. Entonces, de la ecuación de la generatriz, vamos a hallar x sub 0. Vamos a igualar por partes como la anterior vez. Y sobre y sub 0. Y para z sobre z sub 0 es igual a y sobre y sub 0. Pero sabemos que esta y va a valer 1. Entonces, de aquí tenemos que x sub 0 es igual a x sobre y. Y acá z sub 0 es igual a z sobre y. Reemplazamos en nuestra ecuación 1. Entonces decimos, en la ecuación 1 tenemos x sub 0, x sobre y al cuadrado, más z sub 0, que va a ser z sobre y elevado al cuadrado igual a 3. Acá podemos ver que todo lo podemos multiplicar por y al cuadrado. Y nos va a quedar x al cuadrado más z al cuadrado igual a 3 por y al cuadrado. Y esa sería la ecuación del cono que nos están pidiendo. Es muy similar al anterior ejercicio. Hemos hecho prácticamente lo mismo. ¿Alguna duda? A ver, si por favor puedes repetir cómo, o sea, cómo obtener la ecuación generatriz. Sí, claro. Vamos con azulito. Entonces, la ecuación generatriz, hemos dicho que las generatrices son rectas. Y la ecuación de la recta, aquí vamos a poner, va a ser x menos x sub 0 sobre primero esto, z menos z sub 0. Y aquí tenemos una A, B, C. ¿Qué es ABC? ABC viene a ser el vector direccional de una recta. Si tenemos una recta, tenemos un vector direccional. Y eso va a ser A, B, C. En nuestro caso, ¿de dónde estamos hallando A, B, C? A va a ser igual a ¿qué? X sub 0 menos la coordenada en el origen.
B va a ser y sub 0 menos la coordenada en el origen. ¿Por qué? Estamos utilizando P sub 0 y el vértice del cono para darnos una dirección y utilizarlo como vector direccional. Y C lo mismo, va a ser igual a Z sub 0 menos 0. Y para esos puntos de aquí arribita, hemos utilizado el punto conocido que es el vértice. Y va a ser igual a 0, y sub 0 va a ser igual a 0, y Z sub 0 va a ser igual a 0. Y nos queda esta parte de acá. ¿Se entiende? Ah, ya, gracias, Auxi. Ya. Entonces pasamos a este otro ejercicio de acá. Y acá nos pide hallar la ecuación del cono que tiene vértice en el origen de coordenadas, como en el anterior caso. Si las ecuaciones de la directriz son las siguientes. Y nos dan ese sistemita. Entonces, como en el anterior caso, vamos a decir que esta va a ser la generatriz y lo que parece circunferencia, o lo que es la base, va a ser la directriz. La directriz. Entonces decimos que la directriz va a estar formada por muchos puntos, una sucesión de varios puntos. Y vamos a tomar este acá, un punto conocido como la anterior vez. Tenemos el vértice y en este caso vamos a armarnos nuestro vector direccional. U. ¿A qué va a ser igual U? P menos el vértice. Y esto va a ser igual a X sub 0, Y sub 0 menos 0 y Z sub 0 menos 0. Que va a ser lo mismo escribir esta expresión de acá. Eso va a ser nuestro vector direccional. Listo, entonces hallamos la ecuación de la generatriz. Y como son rectas, vamos a hallar mediante su expresión canónica y vamos a utilizar un punto conocido que va a ser 0, como el anterior. Y nos da lo mismo, ¿no? La misma expresión. Y lo de abajo es la dirección del vector direccional. Entonces, utilizamos la ecuación de la directriz y reemplazamos nuestro punto, porque el punto pertenece a nuestro cono. Y los conos son así, ¿no? No solo es un manto como generalmente nos enseña. Y va a ser x sub 0 al cuadrado menos 2 veces z sub 0 más 1 igual a 0. Estoy reemplazando el punto aquí. Y y sub 0 menos z sub 0 más 1 igual a 0. Aquí ya vemos que estos componentes ya no son simples constantes. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Igual de la ecuación de la recta. Vamos a decir, ¿qué es lo que tenemos? Nos piden x sub 0 y z sub 0. Acá nos piden eso y de alguna manera vamos a relacionar esto con las ecuaciones de la recta.
Entonces despejamos x sub 0. Directamente va a ser x sobre y por y sub 0. Y z sub 0 va a ser z sobre y por y sub 0. ¿Sí? Entonces, de la ecuación 2, aquí de la generatriz, y ahora de la ecuación 2, vamos a decir que y sub 0 va a ser igual a z sub 0 menos 1. Y vamos a reemplazar en nuestras ecuaciones de x sub 0 y y sub 0. Entonces acá anotamos x sub 0 va a ser igual a x sobre y por z sub 0 menos 1. Y z sub 0 va a ser igual a z sobre y por z sub 0 menos 1. Pero el problema aquí es que si reemplazo esto directamente en 1, esto sigue teniendo estos puntos que nos hemos dado. Y esos solo nos tienen que servir como ayuda, no tienen que ir en el resultado. Entonces vamos a reducir los términos. Primero de aquí, vamos a despejar z sub 0. Entonces decimos z sub 0, el y pasa a multiplicar z por z sub 0 menos z. Propiedad distributiva. Acá tenemos z sub 0, acá también. Factorizamos. Y menos z igual a menos z. ¿Listo? Entonces decimos z sub 0 va a ser igual a z sobre z menos y. Y ya tenemos z sub 0. Ya podemos reemplazar esto directamente en nuestra ecuación. Ya tenemos z sub 0, nos falta x sub 0. Decimos x sub 0 va a ser igual a x sobre y por z sub 0 menos 1. Menos 1. Entonces, esto va a ser igual a ¿cuánto? X sobre y, z menos z más y sobre z menos y. Z menos z es 0. Esta y con esta y se simplifican y se hacen 1. Entonces x sub 0 va a ser igual a ¿cuánto? X sobre z menos y. Y ya tenemos nuestro x sub 0 en función de puras variables. Reemplazamos en 1. Y al cuadrado. X sobre z menos y al cuadrado más menos 2 veces por z sub 0. Y eso es z sobre z menos y. Más 1 igual a 0. Multiplicamos todo por z menos y al cuadrado. Nos va a dar x al cuadrado menos 2 z menos y más z menos y todo al cuadrado igual a 0. De aquí desarrollamos. Distribuimos 2yz más el cuadrado de esta expresión. 2yz más y al cuadrado igual a 0.
Y de aquí simplificamos. Aquí nos queda menos z al cuadrado. Y esto con esto es igual a 0. Entonces nos queda x al cuadrado menos z al cuadrado más y al cuadrado igual a 0. Y la ecuación de nuestro cono va a ser x al cuadrado más y al cuadrado igual a z al cuadrado. Y eso han debido aprender estos días de la ecuación del cono, que tiene generalmente esta forma. Z es el eje por donde se abre el cono. Esto es X, esto es Y Z es el eje por donde se abre el cono, por donde están las bases. Y X cuadrado más Y cuadrado representan las circunferencias que se forman con cada plano. Este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí. Listo. ¿Tienen alguna duda respecto a este ejercicio? Aquí, para cuando quieran estudiar. Ahora pasamos a este nuevo tema, que es de funciones vectoriales. Ya. Nos dice graficar las funciones f de t. Y se les he anotado dos funciones. Entonces, la primera en el plano y la segunda en el espacio. Vamos a proceder a graficar. En el plano. X, Y. Funciones vectoriales nos dan un parámetro, un t, una variable t, y nos da como resultado un vector. Entonces, para graficar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recordar que esto es igual a x, esta es la componente en x, y esta es la componente en y. Y de ahí, con operaciones, debemos ver cuáles son las gráficas que nos pueden dar. X igual a coseno de 2t, y igual a seno de 2t. Esta parte es fácil, ¿no? Ya la han debido avanzar. Cuando tienen x con coseno y y con seno, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. ¿Por qué? Coseno al cuadrado de t más seno al cuadrado de t es una identidad trigonométrica. Igual a 1. Ya. ¿Y qué nos representa esto? Una circunferencia que tiene radio igual a 1 y vértices centro en 0 en X y 0 en Y. Entonces es algo así. La función vectorial con su radio igual a 1. Esa sería la gráfica para la primera parte, para ese ejercicio. Ahora, nos piden graficar f de t para esta parte de acá en el espacio. Entonces recordamos, esto es igual a x. Ya. Esto es igual a x
Esto es igual a y. Y esto es igual a z. Vamos a tener t coseno de t. Y igual a t seno de t. Y z igual a t. Entonces, ¿qué podemos hacer como lo anterior? Tenemos coseno de t y seno de t. Y aquí vamos a decir que x al cuadrado más y al cuadrado va a ser igual a ¿cuánto? T al cuadrado coseno de t, coseno cuadrado de t, y t cuadrado seno cuadrado de t. Y aquí factorizamos t cuadrado y nos queda coseno cuadrado más seno cuadrado, que va a ser igual a 1. Pero nos dicen que z es igual a t. Entonces tenemos que x al cuadrado más y al cuadrado va a ser igual a z al cuadrado con z igual a t. Y esta expresión que acabamos de hallar es una similar que hemos hallado acá. X cuadrado más y al cuadrado igual a z al cuadrado. Entonces nos representa esa superficie, un cono. Entonces nos dibujamos nuestro cono. Vamos a tener acá los ejes y nuestro cono. Vértice en el origen y esto igual, vértice en el origen. ¿Y cómo va a ir entonces nuestra ecuación? Va a partir del origen y va a ir en forma de hélices chocando en la superficie que contiene el cono. Y para abajo también. Va a chocar en donde ese cono debería estar. Entonces va a ser una hélice contenida en el cono. X cuadrado más y al cuadrado igual a z al cuadrado. Esa sería nuestra curva para esta parte de aquí. Para t coseno de t, t seno de t y z igual a t. Generalmente siempre son hélices, estas partes de acá, que chocan con una superficie y son contenidas dentro de esa superficie. Si tienen alguna duda, me avisan. Listo, entonces ahora tenemos esta parte de aquí. Hallar la ecuación de la curva de intersección S y el plano 1. Tenemos este cilindro de acá
y un plano y más z igual a 1. Como ese plano no tiene un x, significa que es paralelo al eje x. Entonces no lo corta. Va a estar por aquí. Este va a ser el eje x, este va a ser el eje y este va a ser el eje z. Y va a intersectar a nuestro cilindro de esta manera. También lo pueden dibujar en el GeoGebra, les va a salir mejor. Y nos dicen hallar la función vectorial. Entonces, en los primeros ejercicios nos estaban dando una función de t y nos deberían hallar la gráfica. Ahora nos están dando las superficies de segundo orden, en este caso un cilindro, x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Eso es una circunferencia en el plano. Por ejemplo, este azulito, imaginen que es el plano XY y esa es la circunferencia con radio igual a 1, R igual a 1. Pero como no tiene componente en Z, entonces se expande a lo largo del eje Z de forma paralela y la unión de varios de esos discos va a generar este cilindro de forma positiva y de forma negativa. Entonces, hallamos la función vectorial. Entonces decimos x y y. Como siempre sabemos, en coordenadas polares, esta parte se puede utilizar. Vamos a decir, x va a ser igual a un coseno de t y y igual a un seno de t. Verifico. X al cuadrado más y al cuadrado tiene que ser igual a 1 y cumple. Entonces me quedo con ese cambio. Ya tenemos x y y por una función vectorial que necesitamos. Componente en x, componente en y componente en z. Y tienen que depender de t. Entonces, x que depende de t, ya lo tenemos. Y que depende de t también. Y vamos a utilizar el plano 1 para despejar un z que dependa de t. El plano 1 vamos a tener y, pero y es igual a seno de t. Seno de t. Más z. Z igual a 1. De aquí tenemos que z es igual a 1 menos seno de t. Y ya tenemos z, ya tenemos y tenemos x. Entonces, la función de t, la función vectorial va a ser coseno de t, seno de t, y 1 menos seno de t. Y eso va a representar esto de acá, la intersección, que va a estar contenida dentro de este cilindro y dentro del plano también. Con eso habríamos hallado nuestra función vectorial. Ya. Entonces nos daremos un descanso de... A ver de cuánto.
de 15 minutos y nos vemos a las 5:05. Vayan a tomar algo y descansen un ratito. Nos vemos en 15 minutos. 5:05. Vamos a continuar con estos ejercicios a menos de 2 semanas de ese examen. Pueden ver mi pantalla, ¿no? Sí, sí se ve. Sí. Ya. Entonces continuamos con este que dice, hallar la función vectorial de la curva de intersección de ¿qué es esto? Un paraboloide y este plano de acá. X más Y igual a 1. Aquí no tengo paraboloides para dibujar, creo. Sí. Entonces, un paraboloide. De los más comunes, ¿no? Para dibujar. Ah, en el espacio. Y dibujamos un plano X más Y igual a 1. Digamos que pasa por aquí. Ya. Y estos dos van a formar una curva. Y nos piden hallar la función vectorial de esta curva. Un f de t. Entonces, ¿qué hacemos? Podríamos pensar que se puede hacer con x igual a coseno de t y y igual a seno de t, pero no estaríamos involucrando a lo que es el plano, x más y igual a 1. Entonces vamos a utilizar otra manera de parametrizar. De la ecuación del plano, escogemos uno de los dos para parametrizar. Tenemos x y y. Entonces decimos que x o y valgan t. Entonces, ¿cuánto va a valer x? X más t va a ser igual a 1. Y x va a ser igual a 1 menos t. Y para z, ¿qué tenemos? Z va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Esto va a ser igual a 1 menos 2t más t al cuadrado más t al cuadrado. Entonces, z va a ser igual a 1 menos 2t más 2t al cuadrado. Ya tenemos x, ya tenemos y, ya tenemos z. Y esa es la ecuación o la función vectorial. F de t va a ser igual a x, que va a ser 1 menos t, y, que va a ser igual a t, y z, que va a ser esta expresión última que hemos hallado, 1 menos 2t más 2t al cuadrado. Y esa sería nuestra curva de intersección representada en forma vectorial. Y así hacen con las demás curvas. Intersectan, hallan sus componentes x, y, z y todo en función de t. Si tienen alguna duda, me avisan.
pasamos a esta parte de longitud de arco. Como sabrán, la longitud de arco bien debería estar. Una longitud entre dos puntos A, B. Y acá nos dan la ecuación de la curva, digamos esta curva. Aquí nos dice que aquí tenemos nuestro A y nuestro B. Acá T va a ser igual a -1 y B va a ser igual aquí a 0. Nos piden la longitud de esta curva, que está dada por este vector posición R de T. E a la T coseno de T y E a la T seno de T. Entonces, partimos de la definición o nos acordamos del teorema de Pitágoras. Si es que no se acuerdan en su examen, pueden hacer esto. Siempre funciona. Diferencial del arco al cuadrado va a ser igual a diferencial de x al cuadrado más diferencial de y al cuadrado más diferencial de z al cuadrado. Pero en este caso no tenemos componente en z, es igual a 0, así que esto es igual a 0. Continuamos. Despejamos el diferencial de arco. Esto va a ser igual a raíz de diferencial de x al cuadrado más diferencial de y al cuadrado. Ahora ya tenemos esto que es igual a x y esto que es igual a y. Pero si es que hacemos el diferencial de x, nos va a dar en función de t. El diferencial de x va a estar en función de t. Y el diferencial de y igual. Entonces podemos hacer esto. Multiplicamos por diferencial de t y dividimos entre diferencial de t. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Diferencial de t diferencial de x respecto de t al cuadrado por diferencial de y respecto de t todo al cuadrado. De esta manera ya solo tenemos que los límites para t, ya no para x y para y. Y de esa manera procedemos a realizar las operaciones. Vamos a anotar aquí. X igual a e a la t coseno de t. Y y e a la t seno de t. Derivamos respecto de t. Derivamos respecto de t. ¿Y qué nos va a quedar? Derivada de x respecto de t, que es lo que acá tenemos. Vamos a leer esto de acá. ¿Y qué nos va a quedar? La derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Derivada del coseno menos seno de t. Ahora tenemos derivada de y respecto de t. Y derivamos de la misma manera. Derivada del primero, derivada de e a la t es e a la t por el segundo sin derivar, seno de t. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que va a ser derivada del seno es coseno de t. Ahora dice diferencial de x respecto de t todo al cuadrado. Entonces lo elevamos al cuadrado. Esto y esta expresión.
¿Qué nos va a quedar? E a la 2t coseno cuadrado de t. El primero al cuadrado, el doble producto del primero por el segundo, que va a ser e a la 2t seno de t por coseno de t. El menos ya lo estoy llevando aquí. Más el último cuadrado. Listo. Ahora para derivada de y respecto de t. Nos va a dar e a la 2t seno cuadrado de t más el doble producto del primero por el segundo. Seno de t por coseno de t más el último al cuadrado. Sería e a la 2t coseno al cuadrado de t. Y sumamos estos dos. Aquí y aquí. Entonces tenemos diferencial de x o derivada de x respecto de t al cuadrado más derivada de y respecto de t al cuadrado igual. Sumamos y estas expresiones se nos van a ir. Esto de aquí con esto de aquí podemos agrupar y esto de aquí con esto de aquí. Entonces nos queda e a la 2t y lo que nos queda acá más seno cuadrado de t más e a la 2t seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t. Y sabemos que esto es igual a 1. 1 y 1. ¿Qué nos queda finalmente? E a la 2t más e a la 2t. Nos queda 2 e a la 2t. Y vamos a llamar a esta expresión beta y esta expresión alfa. Decimos beta, se emplazamos en alfa. Y de paso vamos a integrar alfa. Aplicamos cuadraturas y nos va a quedar integral diferencial de arco igual integral de la raíz de la suma, que va a ser esto, es la expresión beta, 2 e a la 2t, por diferencial de t. Ahora colocamos límites. El arco desde 0 hasta S. Y para t desde menos 1 hasta 0, que es lo que está acá. Entonces el arco va a ser igual a, este 2 se va a simplificar con esta raíz y sale una raíz de 2 por integral de desde menos 1 hasta 0 de e a la t diferencial de t. Esto va a ser igual a raíz de 2 e a la t
evaluado entre -1 y 0. Entonces el arco va a ser 6 de 2 y a la 0 menos L a -1. Finalmente, el arco va a ser igual a 6 de 2 y a la 0 es 1 menos L a -1. Y esa es la longitud de arco que nos piden. ¿Tienen alguna duda? Recuerden que de aquí pasamos a acá. ¿Me escuchan, no? Sí, Oxy, sí se escucha. Listo, gracias. Entonces, ¿dónde está? Ya. Este ejercicio. Para la curva R de t, que va a ser, esto es así, ¿no? Con una flechita que arriba. Calcular la longitud total de la curva y representar la curva en términos del parámetro S. Entonces, hemos visto en el anterior ejercicio que una forma de hallar la longitud de arco es integrando desde un punto A a B de la derivada de x respecto de t, o de forma más general, ¿no? Derivada de x al cuadrado más diferencial de y elevado al cuadrado. De ahí ya pueden multiplicar por diferencial de t y dividir por diferencial de t y tienen en términos del parámetro t. También otra forma de hallar la longitud de arco es la siguiente. La integral desde un punto A hasta un punto B de el módulo de la derivada de la curva, que esto vendría a ser el módulo de la velocidad. La derivada va a ser derivada de R respecto de t y luego hallan su módulo. Y también de esa forma pueden hallar la longitud de arco. No es tan diferente a lo que es la definición. Entonces vamos a hallar de esta manera. Y ahora sí. Entonces, hallamos primero la derivada de la curva respecto de t. Primero esta partecita, ya ni más. La derivada de la curva r respecto de t. Esto va a ser igual a ¿qué? Derivada de x respecto de t. Derivada de y respecto de t. Y derivada de z respecto de t. Entonces, derivamos. Derivada de x respecto de t. Esto es igual a x. Esto es igual a y.
Y esto es igual a z. Derivada de x respecto de t. ¿Cuánto sería? 9 coseno cuadrado de t por la derivada del coseno, que va a ser menos seno de t. Para la segunda componente, derivamos y respecto de t, que va a ser, este 3 baja a multiplicar. 3 por 3, 9. Seno cuadrado de t por la derivada del seno, que es coseno de t. Y derivada de z respecto de t va a ser 0 porque 2 es una constante. Entonces nos quedaría... Ya está bien esto. Ahora ya tenemos la derivada y le sacamos el módulo. Entonces el módulo. El módulo de la derivada del vector posición respecto de t va a ser cada componente al cuadrado. 9 al cuadrado, coseno a la cuarta de t, y el menos se desaparece con el cuadrado. Seno cuadrado de t, más el cuadrado del segundo. 9 al cuadrado, seno a la cuarta de t, coseno al cuadrado de t, más 0 al cuadrado. Todo en raíz. Aplicando Pitágoras. Y aquí, ¿qué tenemos? Vamos a factorizar el 9. Y sale de la raíz como 9. Después, coseno. Podemos factorizar un coseno por un seno de t. Pero acá tenemos seno al cuadrado, acá seno a la cuarta. El menor, seno al cuadrado. Acá coseno a la cuarta y coseno al cuadrado. El menor, coseno al cuadrado. ¿Y qué nos queda? Seno cuadrado de t más seno al cuadrado de t. Esta identidad aparece mucho, ¿no? Coseno al cuadrado de t más seno al cuadrado de t igual a 1. Y con la raíz se simplifica con los exponentes. Entonces nos va a quedar 9 y lo ordenamos. Seno de t por coseno de t. Eso va a ser igual al módulo de las derivadas del vector posición respecto de t. Y reemplazamos en nuestra ecuación 1. En 1 tenemos que el arco va a ser igual a la integral desde A hasta B. Acá nos dicen que t pertenece de 0 a 2pi. Entonces esto va a ser nuestra A y esto va a ser nuestro B. Desde 0 a 2pi. De el módulo del vector velocidad. El módulo de la velocidad va a ser 9 seno de t por coseno de t por diferencial de t por diferencial de t. Entonces, cálculo 1. Vamos a decir, esto va a ser u. Diferencial de u va a ser coseno de t por diferencial de t. El arco va a ser igual a u al cuadrado. Primero sacamos el 9, ¿no? U al cuadrado. Seno cuadrado de t dividido entre 2. Evaluados entre 0 y 2pi.
Esto va a ser igual a 9 por seno de 2pi menos seno de 0. Seno de 2pi es igual a 0 y seno de 0 es igual a 0. Entonces, nuestro arco va a ser igual a 0. El arco va a ser igual a 0. Y esto va a ser el inciso A. Inciso A. La longitud total de la curva es 0. Ahora, para el inciso B nos pide representar la curva en términos del parámetro S. El parámetro S es el arco, ¿no? Entonces nos pide que de la curva que tenemos, el vector posición está en función de t. Nos pide que lo hallemos en función del arco. ¿Qué necesitamos para esto? El arco en función del parámetro t. Y eso está acá. Vamos a decir S es igual integral desde 0, pero esta vez hasta t. ¿De qué? 9 seno de t coseno de t. 9 seno de t por el coseno de t por el diferencial de t. En este caso ya no voy a colocar desde 0 hasta 2pi, porque eso me da 0. Voy a colocar desde 0 hasta un t en general. Visualizando eso, sabemos que esto es u diferencial de u. Entonces la integral va a ser igual a ¿cuánto? Lo mismo que la anterior. 9. Y por si no han entendido, u cuadrado sobre 2. Y volviendo al cambio de variable, me quedaría 9. U es seno de t, seno cuadrado de t, dividido entre 2. Listo, ya tengo el arco en función del parámetro t. Ahora tengo que despejar t y reemplazar en r de t, aquí. Entonces, decimos, despejamos seno de t. Va a ser 2 por s dividido entre 9 en raíz. Esto va a ser igual a raíz de 2s y raíz de 9 es igual a 3. Ya tenemos el seno de t. Entonces t va a ser igual a al arcoseno de raíz de 2s sobre 3. Y con eso podríamos emplazar acá. 3 coseno al cubo de t tenemos que r de t va a ser 3 coseno al cubo de t, 3 seno al cubo de t y algo más. 2.
Ya tenemos t y podemos emplazar aquí y aquí. Pero para el coseno es algo no usual, ¿no? Ya, entonces ya tenemos el seno de t y lo elevamos al cubo aquí. Entonces haríamos algo similar para el coseno. 9 medios del seno cuadrado de t. Pero el seno cuadrado de t es 1 menos coseno cuadrado de t. Se puede escribir así. Entonces, de aquí despejamos coseno, que va a ser 2s sobre 9 igual a 1 menos coseno cuadrado de t. Y aquí el coseno de t va a ser igual a ¿cuánto? 1 menos 2s sobre 9 en raíz. Coseno de t. Simplificamos esto, ¿no? 9 menos 2s sobre 9. Pero raíz de 9 es 3. Entonces en el denominador vamos a tener 3 y en el numerador 9 menos 2 veces el arco, que va a ser eso sobre 3. Listo, ya tenemos seno de t y ya tenemos coseno de t. Entonces, r de t va a ser 3 coseno de t al cubo, 3. Para y vamos a tener 3 por el seno al cubo de t. Y eso va a ser raíz de 2s al cubo sobre 3 al cubo. Y finalmente 2. Entonces, aquí podemos decir R ya no va a estar en función de t, ¿no? Va a estar en función del arco. R en función del arco va a ser igual a este 3, con esto se simplifica, 1 y 2. Raíz de 9 menos 2s al cubo sobre 3 al cuadrado, 9. Después, raíz de 2 es el cubo podemos colocarlo como 2 raíz de 2s. ¿Sí, no? Y luego abajo 1 y 2, 3 al cuadrado, 9. Y 2. Y esa sería la curva parametrizada en términos del arco. Listo, ¿tienen alguna duda? Ya. Entonces, aquí quedaríamos por el día de hoy. Les paso esto después. Y su práctica se los voy a subir entre el día de hoy y el día de mañana y me tienen que presentar 5 ejercicios. Y eso va a ser hasta unos días antes del examen o antes del examen, depende. ¿Sí?
Y si tienen alguna pregunta, me avisan y se cuidan. Tengan un buen fin de semana y estudien. Y nos vemos en una semana para avanzar los últimos ejercicios antes del examen. Chao chicos, se cuidan. Gracias, Hasta luego. Sí, gracias.